Bueno, tenemos esta clase, también son bastantes diapositivas, pero son muchas cosas de ver muy bonitas sobre esas otras montón de cositas que existen a nivel epidérmico en diferentes partes de las plantas. ¿Okay? Y lo que conocemos como estructuras secretoras, las plantas secretan una grande cantidad de sustancias hacia afuera o hacia adentro de las plantas con diferentes funciones. Y es una clase que es parte de cualquier curso de anatomía a nivel mundial y necesitamos, yo quiero ver lo más que tenemos un país tropical donde ustedes ven cosas más allá de hojas y flores, hay muchísimas cosas asociadas muy interesantes, relacionadas con defensa, relacionadas con polinización, por ejemplo. Okay. Las estructuras secretoras las podemos dividir entre externas e internas. Entre las externas vamos a ver en esta clase cosas como, que ustedes nunca han oído ese nombre, que se llama hidatos, nectarios, osmóferos, tricomas secretores, tricomas urticantes, glándulas de plantas carnívoras, glándulas secretoras de sal, coléteres. Internas como canales resiníferos, laticíferos, cavidades secretoras lisígenas, cavidades secretoras esquizógenas y dioblastos secretores. Ok, y laticíferos, que es lo más abundante. Entonces vamos a ver básicamente todos, menos los coléteres. Las plantas pueden secretar una gran cantidad de sustancias a partir de separación de esas sustancias del protoplasma y su aislamiento en compartimentos específicos. Generalmente incluye la síntesis, segregación y transporte de las sustancias. Secretan iones, azúcares, alcaloides, terpenos, resinas, cristales, enzimas y RCV, que significa reguladores de crecimiento vegetal, o sea, hormonas. También las plantas excretan un montón de sustancias que son básicamente, las utilizan como remoción de sustancias que no participan del metabolismo, pero que en algunos casos se ha identificado que esta función no es porque las eliminan, sino porque también resulta que tienen un segundo objetivo importante como defensa, por ejemplo. Las sustancias secretoras las podemos dividir como exotrópicas, que liberan las sustancias del exterior, o endotrópicas, que las liberan o las acumulan en el interior. Hay dos maneras de secretar. Puede ser la secreción ecrina, si el material sale directamente por la plasmalema, sin ningún problema. O sea, como que se traspasa a través de la membrana. Y la granulocrina es cuando hay un transporte intracelular, formación de vesículas de secreción, ¿verdad? Que encierra la sustancia que se secreta y la extrude por exocitosis fuera de la célula. Los tipos de secreciones pueden ser hidrofílicas, ¿verdad? Como casi todo lo clasificamos de acuerdo a si es soluble en agua, como lo que pasa en los hidatos, en las glándulas de mucílago, de sal y los nectarios, o las lipofílicas, que son generalmente sustancias más asociadas con sustancias lipídicas, ¿verdad? Como los aceites, los elaioforos y las células epiteliales de ductos resinosos, que son más solubles en sustancias aceitosas. Las estructuras secretoras externas en tricomas y glándulas. Pueden ser epidérmicos, pero ya lo vimos en la parte de epidermis, pero aquí vamos a detallar exactamente cómo se ven. Pueden ser epidérmicos, subepidérmicos, glándulas epidérmicas o tricomas glandulares. Las secreciones son variadas y aquí tenemos dos cortes transversales esquemáticos de Beyeria y Nucácea, en los cuales vemos que están compuestos básicamente, en este caso, de dos células con una gran cantidad de sustancias de organelas que indican una gran actividad de síntesis de estas sustancias que se secretan, y en este otro que tiene un palito, un pie de hasta dos células. Y así es como se ven. Estas son las células de la superficie foliar del tomillo con coloración artificial, donde se ven los pelos glandulares, que probablemente son donde se acumulan esas sustancias olorosas típicas de tomillo. En úrtica, esas matas que siempre nos encontramos en los senderos de algunos lados, en un cafetal y que nos ortigan la piel, se llaman son del género úrtica. Hay estromas, tricomas vesiculares hundidos o expuestos con protuberancias que se rompen al contacto, como en este caso. Entonces, esto
Realmente lo que tiene es una prolongación que contiene al final una célula que contiene una gran cantidad de líquido urticante que se rompe por acá y se incrusta en nuestras humanidades. En el caso de algunas especies con sustancias cianogénicas, como por ejemplo estas flores de digitalis. Digitalis es una planta sumamente tóxica, cianogénica. Esta es una fotografía del detalle de los tricomas glandulares cianogénicos en el pétalo interno de las flores de estas. También tiene tricomas glandulares en la parte externa como puede ver hay una gran cantidad de tricomas que no son generalmente glandulares en otras partes en otras partes de la flor. Los tricomas glandulares en las brácteas de cannabis, veas cómo se ve a grosso modo lo que llaman el botón de la marihuana. Y esto es como se ve la superficie foliar de la bráctea con estos tricomas hipoglandulares. Una fotografía bellísima. Lástima que tiene la marca ahí. Las voraginales, conseguí para esta clase un artículo, ustedes si quieren, ahí tienen la referencia, que se llama Mineralized Trichomes y voraginales. Voraginales es el grupo de plantas donde se encuentran las voragináceas como el cordia, o sea, el laurel. El laurel, no el laurel del laurel que se usa para cocinar, sino el laurel de la madera, que se siembra aquí en Costa Rica, es una voraginácea. Y se ve la complejidad en la heterogeneidad de la presencia de tricomas en esta planta. Yo lo dejé en inglés aquí el texto para que ustedes lo estudien en un segundo idioma. Pero la fotografía es espectacular. Tricomas y glándulas secretoras de sal, como vamos viendo, las estructuras secretoras externas. Triplex es un arbolito, un arbustito que crece en las zonas de suelos salinos de California, en este ambiente mediterráneo, esta parte de California muy seco y con suelos con mucha sal. Y tiene tricomas vesiculares que se revientan y explotan liberando la sal. También esta es una fotografía de quinoa, que es otra halófita, donde excreta el exceso de sal produciendo este tipo de tricoma glandular excretor de sal. El Rhizophyra mangle, que es un manglar, uno de los manglares más comunes de Costa Rica y de todo el mundo, se forma una estructura a partir de tricoma, a partir de la superficie de las hojas. Algunos de los estomas se crecen demasiado y se degeneran, pero se especializan en la secreción de sal. Y aquí lo vemos completamente modificado exclusivamente para la secreción de sal. En Avicennia, que es otro tipo de manglar, vemos la superficie de las hojas con estos tricomas glandulares hundidos, donde se produce una gran cantidad de exceso de sal que ella absorbe, porque no elimina la sal por la raíz. Hay otras plantas que sí lo eliminan. En la goncularia, que es otro de los manglares, las especies que se encuentran en los manglares en Costa Rica, la goncularia racemosa, mangue blanco, tiene estas glándulas, ¿aló? Tiene estas glándulas por donde secreta la sal. Y en días muy soleados, a mediodía, luego que ha botado mucho transpirado, mucha agua, la sal se seca sobre la superficie y se notan los granitos de sal sobre la superficie. Y aquí también tiene glándulas especiales, pero para otra cosa. Gunera insignis, que es esta no sé si la conocen, de las regiones altas de Costa Rica, la sombrilla de pobre. En la base, entre las hojas, donde se va produciendo, se desarrollan unas glándulas productoras de mucílago. Estas glándulas productoras de mucílago favorecen un ambiente húmedo entre las bases de las hojas abajo, en los pecíolos, donde se desarrollan una serie de algas tipo nostoc, algas que son nitrificantes. Entonces, esas glándulas especializadas son encargadas de producir un montón de mucílago que favorecen un ambiente siempre muy húmedo y frío
en esa región de ahí donde crecen estas algas, estas bacterias cianofisias que se forman, favorecen la formación de la fijación de nitrógeno para la planta. Casi todas las raíces de las plantas, en este corte transversal del ápice y del radical, se ve que en la región 3 y 4, estas células del borde de aquí de la caliptra son células especializadas en producir mucílago también, son células secretantes de mucílago, que básicamente aquí tenemos un aumento bastante grande de estas células, y esta región de acá es donde se ve ese mucílago acumulado, baboso, que favorece la penetración de las raíces en el suelo. El hidato es otra estructura, como se ve acá. Este dibujo de acá representa el ápice, la puntita final de una hoja de algunas plantas, en las cuales una cavidad estomática y un estoma súper especializado se dedica a la producción de agua. Esta estructura se descarga agua del interior de las hojas de la superficie. Este fenómeno de descarga de agua en la superficie se llama gutación. Se ubica en los márgenes de los extremos foliares de tallos y hojas jóvenes, usualmente cerca de las venas. La salida semeja a un estoma, pero no se cierran ni se abren. Entonces, básicamente vean que en el extremo final de la hojita están las traqueidas, ¿verdad? Que es el nombre de que reciben los elementos de los vasos muy finos, imperforados, en las venitas más finas de las hojas, donde hay una región laxa acá y puede producir en ciertas condiciones hídricas especiales, que vamos a ver cuando veamos relaciones hídricas, la producción de exceso de agua que las plantas tienen y botan por acá. ¿Cómo se ve eso en realidad? Se ve, bueno, esto se ve a la fotografía en una rosácea, a la fotografía en una hoja de una rosa, cómo se ven varios estomas modificados para producir esa gota de agua, y aquí un corte transversal en hoja de repollo acá, que es muy similar al del corte inicial, y en las plantas de muy común en las loterías, encontraron en la mañana las gotitas de agua en el borde de la hoja, y esta es la parte básicamente externa modificada de un hidato. ¿Cómo se ve eso en la naturaleza? Se ve así. Eso, por ejemplo, es un extremo de un equisetum gutando, ¿verdad? Porque el fenómeno es la producción de hoja bajo presión radical positiva, produce el fenómeno de gutación. Gutando en estas hojas, vean qué lindas cuando están produciendo gutación, generalmente ocurre en las madrugadas, es cuando el estado hídrico de la planta es más cercano a 100% de humedad dentro del tejido, entonces se puede dar el lujo de perder agua. O las plantas de fresa botando agua, que es diferente al rocío, ¿verdad? Otro de las estructuras secretoras más importantes son los osmóferos, que es un tejido secretor de sustancias terpenoides y aromáticas que atrae a polinizadores específicos. Son sumamente comunes en orquídeas, como en Stanhopeia, que es el género de los toritos aquí en Costa Rica. El terpenoide está constituido por unidades de isoprenos sintetizados por la vía del ácido mamelónico. Ustedes acaban de llevar bioquímica y saben cuál es el ácido, la vía del ácido mamelónico, ¿verdad? Pueden ser protuberancias, grupos de tricomas o papilares. Entonces, básicamente no es una estructura propiamente dicha, sino en general, por lo que estamos viendo y lo que me preparé para la clase de hoy, los osmóferos no es una sola estructura, sino es una área de un pétalo, una área de un fruto, una área de un ovario de una flor, donde se desarrollan pelitos, protuberancias o papilas que secretan estos terpenos. Veámonos aquí, por ejemplo, en el ejemplo clásico de olores producidos por Ophrys. Ophrys es esta orquídea que semeja a una abeja, que es la manera en la cual, además del olor, atrae al macho de estas especies, de unas especies de avispas, y en estas regiones de acá y de acá se generan estas regiones con papilas que son en corte transversal. Esta estructura en corte transversal se ve así, y todas estas células epidérmicas de acá son osmóferos, produciendo una gran cantidad de terpenos atrayentes de colores muy fuertes para estas abejas normalmente. En Stanhopeia gravolis es un tipo de torito. Veamos que toda la estructura de la flor está repleta de estas estructuras papilares
En este trabajo se llama Estructura comparativa de los osmóferos en las flores de Stanhope glabioles y de Sinopes. Sinopes es la siguiente, es esta otra planta, donde se ve que en esta región de acá, en esta fotografía aumentado acá, se ve la presencia de los osmóferos basales en la parte del labelo. Este es el labelo que es superior. Y este es cómo se ve la superficie de papilas secretoras de terpenos, y aquí un acercamiento de las células produciendo ese tipo de cosas. Algunos son más exagerados, como estas papilas grandísimas en los osmóferos de Restrep, que es este tipo de orquídea, que acumula esa región de osmóferos en esta región del pétalo superior completamente modificado acá y acá. Y en esta otra orquídea también del género Ophrys, donde se ven que toda esta estructura de acá son miles de papilas acumuladas, agrupadas sobre sí mismas. Y este otro ejemplo de osmóferos de Cariocara. Cariocara es una especie de árbol bastante sui generis, poco abundante, y creo que es el único género en Costa Rica, no brasilensis, pero hay un Cariocara aquí en Costa Rica, una o dos especies en Corcovado, que en las flores, vean cómo son las flores, que son estambres modificados, en las bases de los estambres se encuentran esas estructuras que se llaman células foraminosas, FC, foraminose cells, y esas células foraminosas son esas estructuras que las vemos acá, que son encargadas de producir las sustancias que utilizan para la atracción. Entonces vemos acá cómo, y aquí el aumento gigantesco del osmófero en mayor aumento a 10 micras. Es una estructura bastante compleja para la producción de sustancias con un olor bastante poco común, según este artículo, que lo pueden revisar ustedes si están interesados en ese tipo de cosas. Aquí tenemos otros ejemplos de superficies en las cuales están llenas de osmóferos, como en las flores de Anacardium humile o en la flor de mango. La flor de mango, que es esta de aquí, esta de acá, y en esta región casi no diferenciada, es una región de papilas productoras de esencias de atracción para la polinización de las flores de mango. Y el último ejemplo en Avenaria epipactidia, una flor sudafricana, la cual la producción de la esencia de esta especie aumenta mucho después de las 6 de la tarde y alcanza un máximo a las 8 de la noche. La esencia es mayormente benzoato de metilo, el cual está en el 99% de la esencia producida a las 8 de la noche. Los osmóferos están localizados en los pétalos laterales, marcados aquí en rosado. Esta es la flor normal y esta es la flor marcada con rojo neutro. El rojo neutro tiende a marcar células de transferencia, células muy intensas, como las células glandulares de los osmóferos. Entonces, todas estas células de acá son productoras son osmóferos, y en el labelo, que sería esta estructura de acá abajo. ¿Okay? Averigüe que es rojo neutro. Luego, una de las más grandes maneras de ver estructuras asociadas con epidermis y peridermis son los nectarios. Los nectarios son estructuras, órganos o tejidos especializados en la secreción de néctar, compuesto de, básicamente es un cóctel de monosacáridos, disacáridos, aminoácidos, proteínas, lípidos, alcaloides, fenoles, antioxidantes, dextrina, agua e iones, especialmente potasio. O sea, es básicamente un jugo delicioso de sustancias sumamente atrayentes para los diferentes tipos de polinizadores. Los nectarios son esas estructuras que pueden estar asociadas a las flores, pues se llaman nectarios porque son atractivos, pero también se han encontrado nectarios que son estructuras que no están asociadas con polinización, sino más bien con atracción de otros organismos que probablemente tienen funciones de defensa en las plantas. Y se llaman nectarios extraflorales. ¿Okay? Entonces hay nectarios florales y nectarios extraflorales. Los nectarios florales, como por ejemplo en los cítricos, la flor de los cítricos tiene en la base un nectario, que es producción de una gran cantidad de néctar y se forma como un charquito acá en la parte de la flor. Esta es la flor de la naranja,
Y esta es una flor de naranja sin los pétalos, en los cuales se expone exactamente toda esta región debajo del ovario. Esta región de aquí es el nectario de la flor de naranja. Otros ejemplos de nectarios en Abutilon. Los nectarios se encuentran en la base, también son un montón de tricomas. Estos es otro tipo de nectarios. En esta pasiflora encontramos los nectarios en la parte inferior de acá, probablemente hasta el punto donde entra el pico del polinizador, de la ave polinizadora. Nectarios son estas glandulitas que se encuentran en esta otra especie aquí. En turnera son estas estructuras como glandulares que se encuentran en la base de los pétalos. Hay estomas nectaríferos, también especializados en la producción de estomas. Hay ranúnculos en la base del pétalo. Se forma esa estructura callosa, que parece como un callito, en la base del pétalo. Los nectarios gigantescos de las flores de las pastoras. Ustedes conocen todas las pastoras, esta flor de Navidad, ¿verdad? En la base del ovario, vean aquí el ovario de la flor, y tienen estas estructuras como unas bocas gigantescas que son productoras de los nectarios. Vean que las hojas no son pétalos, son hojas modificadas. Los pétalos casi se cayeron aquí, son muy modificados, y aquí están los estambres y el estigma. Y en la parte lateral del ovario se encuentra una estructura que parece una boca, que es el nectario de esas especies de pastora, de euphorbia. Otra euphorbia, con nectarios que son estas almohadillas productoras de néctar en toda esta región, en la base del ovario también de esas flores. Y en términos generales, también podemos tener estructuras modificadas para hacer nectarios, como muchas veces algunos de los estambres son utilizados para desarrollar nectarios, ¿verdad? Son realmente, los nectarios son pétalos verdaderos modificados, en este caso, para contener néctar. Uno de los casos más interesantes acá sería, por ejemplo, ustedes conocen las flores de China. Ustedes agarran una flor de China ahí en su casa o en el barrio, arrancan la florcita y van a ver que tienen esa estructura como un pico acá. A esto le llaman espolón. Y ese espolón es una área donde se acumula el néctar en la parte de aquí abajo. Y solo una polinizador específico es el que puede producir una probóscide que penetre hasta acá. Ese es el famoso caso de la orquídea Angraecum. Angraecum era una especie de flor que encontró Darwin, que se encontró creo que en África, en Madagascar, en algún lado. Yo puse un artículo de eso en el aula virtual para que se lean esta historia, donde también tiene un espolón gigantesco, que lo ven acá. Y este espolón es como de 30 centímetros de largo. Sin embargo, Darwin propuso la hipótesis de que para que fuera polinizada tenía que haber encontrarse una mariposa o alguien que tuviera una probóscide de por lo menos 30 centímetros de largo. Años después se consiguió en la misma región esta mariposa nocturna con esa probóscide, que es la que se supone que es el polinizador principal de esta especie, que es la única que realmente puede alcanzar el néctar que se genera en ese espolón, que es como se le llama a esos nectarios, a esas estructuras portadoras de néctar en estos casos tan interesantes. ¿Okay? Están ahora los nectarios extraflorales. Los nectarios extraflorales son aquellas estructuras de secreción de néctar que no están asociadas a flores, sino que están en hojas o están en tallos, como se ven acá. En Carapa guianensis, una planta de madera costarricense, vemos aquí que están en la base de los peciolos. Esta es una estructura especializada, productora de néctar en esta región de acá. Y este es el árbol. En Birneria se coloca en esta parte de la base de la hoja y vean que forma como una plataforma de células especializadas en la producción de néctar. Okay, véanlo acá, que forman como unas copitas donde se forma el néctar. Y en estas otras especies de leguminosas también es como básicamente como fuentes, como un jacuzzi de puro néctar donde llegan las hormigas a chupar. También hay otros que se producen directamente sobre la superficie de las hojas.
Esos súper complicados. En las guavas tienen este tipo de estructura en las hojas, que son secretoras de azúcares, y llegan las hormiguitas a comer y probablemente a cuidar a la planta. En chayotes y en otros tipos de estructuras tipo chayoteras y enredaderas también tienen este tipo de estructura muy similar. Y estos son las glándulas de nectarios en las bases de las hojas de los cornizuelos. El cornizuelo es un domáceo gigantesco, que es una estípula modificada para hacer la casita de las hormigas, y ellas mismas viven aquí y se alimentan de los nectarios que están acá. Muy beneficioso tener la comida al lado de la casa. Profe, una Pues, consulta dígame. acerca de ese cornizuelo. Es que vieras que yo una vez me había encontrado uno que aún no había sido albergado por hormigas, seguía sellado. Lo abrí y tenía como un algodón adentro. Un De, algodón. Porque ajá, probablemente todavía no se había desarrollado bien la espina. Y entonces todavía tenía un poquito de parénquima como de la médula, digamos, porque es como una hoja. Eso viene a partir de una estípula, y la estípula es una hoja modificada. Entonces probablemente con el tiempo eso va formando un arénquima muy grande que durante el día, cuando ya está desarrollada y seca, ¿verdad? Y se endurece y se esclerenquimatiza completamente, esa célula tipo espuma desaparece y queda hueco. ya, ya ¿Ya? comprendo. Es una Gracias. manera de formar el hueco rápidamente, formando una espuma dentro. Ajá. Durante el desarrollo inicial estaba muy tierno todavía el cornizuelo. Sí, sí, de hecho me pareció demasiada coincidencia haberme encontrado uno que no haya sido albergado por hormigas, porque después busqué otro y no encontré. Y probablemente Oh, todavía no tenía hueco tampoco. Este sí, no, hueco. no tenía hueco. Ajá, por eso estaba muy tierno entonces, sí. Estaba apenas creciendo, digámoslo así. ¿Ya? Sí. Nunca había visto yo uno así. Y la plantita era pequeña. No, bueno, ya estaba grande. En realidad, digamos, ya el cornizuelo como tal ya tenía Era una planta el grande. tamaño del resto. De hecho, lo encontré en el suelo, allá en el Parque Nacional Palo Verde. Perdón, estamos hablando de qué estamos hablando. ¿Encontró esta estructura o toda la Ajá, planta en el esa suelo? estructura. La estructura, ya, ok. Ujú. Ujú. Qué vacilón. Sí, ¿no? ¿Será que alguien la cortó por un insecto? Otro insecto tiene que haberla cortado o algo así. Y no se había desarrollado. Profe, Dígame. en una planta pueden haber nectarios. A ver qué. En una planta pueden haber varios tipos de nectarios, o sea, Sí, puede claro. ser tanto en la flor como Sí, en... sí, claro. Sí. Estas plantas probablemente tienen nectarios en la flor y nectarios florales aquí en la hoja. Y todas las Y son flores tienen... funciones diferentes. La función aquí en la hoja probablemente es mantener estos defensores de herbívoros. Y en la hoja probablemente función de polinización, de atraer mariposas o abejas o no sé, colibríes. Ok, entonces las que no están como ubicados en las flores es porque tienen como otra asociación allí. Funciones exacto. Aquí es una función de defensa, porque aquí no hay ninguna flor cerca. Eso es de defensa, es una simbiosis, está ofreciendo comida Entonces todas las, a podría las decir que hormigas que viven en ella misma. todas las flores tienen nectarios. No, no necesariamente todas las flores. Hay unas flores que basan su atracción solamente en hormóforos, por ejemplo, que no hay una recompensa en néctar, la recompensa es en olor, en atracción, o en la atracción combinada con colores, los pétalos y esas cosas. Pero no todas las flores dan una recompensa. ¿Ya? Ok, gracias. Ujú. Debería haber algún tipo de recompensa. El polen, hay algunas que lo que hacen es que atraen escarabajos para que se coman el polen, y el polen, entonces los que no se los comen porque los que pegan el cuerpecillo es el que se va para la otra flor. Pero no hay néctar ni nada. ¿Ok? Listo. Casi todas tienen algún tipo de olor o algo, ¿verdad? Pero puede haber una Oh, flor que no tenga nada de néctar, sino nada más puro producción de polen o producción de refugio o olores para que lo atraigan. ajá. Como hace Ofris, ¿verdad? Ofris atrae con hormóforos,
pero no da recompensa. La recompensa es que el bichillo cree que está encima de la abeja. De la abeja hembra. Listo. Más fotos aquí sobre nectarios extraflorales. Y pasamos a células de glándulas secretoras de aceite internas. Entonces aquí vemos una célula oleífera en hidrocótile. Son una célula especializada, muerta, especializada en la acumulación de aceites. Otro tipo de célula oleífera acá. Otra célula oleífera acá. Células de zacate, citronela, por ejemplo, que produce estas estructuras internas donde se acumulan esos aceites esenciales. Los glándulas que semejan nectarios en pasiflora, esas son glándulas que se confunden creyendo que son huevos. Estructuras de secretoras de plantas carnívoras, por ejemplo, la Dionaea, que es esta especie de aquí que ustedes conocen que come insectos. Toda esa superficie roja de aquí está llena de pelos disparadores y las células, las glándulas digestivas, que son las que secretan, glándulas que secretan enzimas para comerse el bichillo, digerir el bichillo que queda encerrado. Estructuras secretoras internas como en hoja de algunos ficus, en Moracia y algunos cecropias, producen células gigantescas donde se acumula carbonato de calcio o ácido oxálico y forman estas piedritas. Hay las células alargadas en forma de saco o túbulos semejantes al parénquima en tejido vascular segmental y cavidades secretoras como los canales lisígenos. Acá, estos son muy parecidos a los que se encuentran también en madera de pino, que son canales resiníferos, y las células con taninos de mimosa, que son células especializadas en contener una gran cantidad de taninos acumulados en esas zonas que las hacen bastante poco apetecibles para los insectos. Y para ir terminando, tenemos aquí los laticíferos. Los laticíferos son células o grupos de series de células conectadas longitudinalmente que contienen látex. ¿Qué es el látex? El látex es otro cóctel, pero no de azúcares, sino de alcaloides, proteínas, tiene algunos azúcares, pero muy poquitos, cristales, aminos, ácidos orgánicos, generalmente no son muy buenos de comer, ¿verdad? Hule, almidón, y generalmente pueden ser blancos en su mayoría, amarillentos o anaranjados, hay algunos rojos también. El hule, que son dos especies que se utilizan para producir caucho, como Levea brasilensis, que es el caucho real, y el Castilla elástica, caucho de Panamá, son árboles que tienen una gran cantidad de laticíferos. También encontramos en cannabis, en euforbia, ficus, manilcara, papaver, convulus y pomoea. Todas esas son géneros, especies de diferentes familias que todas son productoras de lo que llamamos látex o lechosas. ¿Ok? Entonces, en Profe, esos, ¿sí? ¿Y cuál es la función del látex en las plantas de cannabis? El látex es generalmente lo que se acumula es un montón los alcaloides están ahí. Oh, Cannabanina es un alcaloide ujú. también. ¿Ok? Probablemente en mayor cantidad ahí. Ok, Ah, entonces es como para reserva de los alcaloides, digamos. De sí, no, algunos alcaloides. pero en general el laticífero son unos canales, unas estructuras muertas, de acumulación de una gran cantidad. Vea la cantidad que se produce. Mira esa fotografía. En Ujú. plantas que producen mucha leche, ¿verdad? Se producen un montón. Y son huecos, células especializadas, que se encuentran normalmente cerca de la superficie. Y cuando uno corta la planta, uno cree que es que la savia que viene por el floema es blanca. No, no es por el floema, es que hay laticíferos que están muy cerca del floema, que cuando usted corta, pues obviamente sale todo eso. No es que la savia sea blanca, no. Es que se Pero, producen... ¿y sirve como eh, para la regeneración del tejido cuando uno lo corta o algo así?
No, vos sabes que como es un cóctel tan rico en alcaloides, proteínas, enzimas y azúcares, más bien el látex, la presencia del látex favorece el crecimiento de bacterias y cuesta mucho a veces, por ejemplo, enraizar estacas de plantas que tienen látex, Ujú. rápidamente se pudren. Porque entonces es un cóctel de cosas que muchas bacterias y hongos pueden comer, ¿verdad? Y entonces cuesta mucho a veces enraizar plantas con látex. Lo que generalmente se hace, hagamos por ejemplo con yuca y cosas así, es que tienen poco látex o las dejan como drenar un poco. Y luego de eso la limpian, la drenan y entonces ya la insertan en la tierra. Pero generalmente el látex es como un caldo de cultivo para el crecimiento de bacterias, terrible, porque sí tiene un poquito de azúcares y cosas. Entonces sí, el laticífero en origen es una estructura para acumulación de sustancias que son como desechadas, ¿verdad? Secreción interna y se acumulan ahí. Vean los ejemplos. Por ejemplo, en euforbia, que son las coronas de Cristo, se desarrollan en el puro tejido, ¿verdad? Como son sustancias tan peligrosas, ¿verdad? Que tienen taninos, ácidos orgánicos, pero hay resinas y hules. Esas sustancias son nocivas para los tejidos exoplasmáticos de parénquima, por ejemplo. Entonces, generalmente Profe, ese, son sustancias que se acumulan aparte del tejido, se sacan del tejido parenquimático en células que mueren para acumular eso. ¿Ok? ese Dígame. látex será siempre blanco. No, 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 no. Hay anaranjado, con unas cruces, rojo, como en Targuá. Ajá, de hecho se le iba a preguntar, entonces en el targuán no es resina, eso es látex. Yo creo que es un látex, sí. No es una resina. Las resinas son más bien son las que son como transparentes, como la resina del jocote, como las resinas de los mangos. Esa la leche del mango, esto que es clara, es un tipo de resina, porque es más bien como unos olores como tipo cinder, como tipo pintura, ¿verdad? Como los de los cipreses. Son resinas. Estos látex son más tipo hules, tipo carbohidratos grandísimos, tipo hule, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Moléculas muy grandes de muchas filas de carbono. Aquí se ven en ajo. En el ajo tiene unos laticíferos bastante grandes, ¿verdad? Y son articulados porque son como varias células partidas. Laticíferos articulados no anastomosados en banano. Entonces, esa mancha de banano, uno conoce como la mancha de plátano, es la acumulación de esas sustancias pegajosas, sí, resinosas un poco, ¿verdad? En los laticíferos de la hoja y del peciolo de banano y de plátano. En manilcara, en el zapote, ¿verdad? Que tiene un montón de leche, hasta en el fruto tiene leche. Y aquí en Nereum oleander, también vean cómo se ven los laticíferos, ¿verdad? Que son células completamente aparte del tejido vivo, ¿verdad? Especializadas en acumular esas sustancias que son realmente nocivas para la parte viva. Y las vuelven pues nocivas para los herbívoros. Aquí cómo se extrae el hule, a partir de la parte más superficial de la corteza de los árboles de Hevea, es Hevea brasilensis. Son los cultivos de Hevea brasilensis en Brasil, donde se saca el corcho y de ahí se hacen los neumáticos. O sea, ese tejido es puro hule, un chicle, como chicle. Y el chicle americano, que esa es la castilla elástica, que está el árbol, aunque yo nunca lo he visto realmente cómo se produce. Hay otros laticíferos, bueno, en hoja de banano ya lo habíamos visto, pero uno de los más famosos es el de la cápsula de opio. El opio es un papaver, es una especie de papaverácea, donde se forma esta cápsula, y esta cápsula vea la cantidad de látex que produce y de aquí se saca el opio. Es una droga muy fuerte, ¿verdad?
Laticífero euphorbia, ya lo habíamos visto, perdón, ya se lo habíamos visto aquí cómo se desplazan estas células aquí. Todas las sustancias de desecho se las llevan para acá y las acumulan. Y lo último, para terminar la clase ya, son las células de mirosina, típicas de las brasicáceas. Las brasicáceas son los coles, repollos, cales, todos esos tipos, hasta las mostazas. Las células de mirosina, que se ven acá muy bien, marcadas acá con fluorescencia diferencial, se encuentran en diversas familias como las brasicáceas, nabo, mostacillas. Constituye un grupo importante de plantas hortícolas y malezas de invierno. Estas células poseen la enzima mirosinasa, que actúa produciendo hidrólisis hasta liberar el gas mostaza, que se utiliza en la guerra, ¿verdad? Un producto tóxico que contiene nitritos que desempeñan una función importante en la defensa de las plantas de insectos y microorganismos. Y por supuesto los gringos lo descubrieron y lo aplicaron en varias guerras, ¿verdad? El gas mostaza, para combatir directamente a los soldados. ¿Okay? Entonces, como ven, casi todos esos tipos de sustancias de secreción son sustancias muy dañinas, son taninos, terpenos, resinas, alcaloides muy dañinos, unos de utilidades médicas, otros de utilidades psicodélicas, otros como para defensa, ¿verdad? Y entonces todas surgen como resultado del metabolismo secundario de las plantas, y las plantas pues acumulan esas sustancias ya sea secretándolas o acumulándolas en células especializadas. Esas son las que hemos visto. Y hasta aquí la clase.